Bienvenidos al siguiente video. En este video hablaremos sobre la demostración de las funciones trigonométricas por el método de la definición. El método de la definición nos dice que la derivada de la función sobre la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 por función de x más h menos la función de x, todo esto entre h. Muy bien, ahora vamos a demostrar la primera función trigonométrica, que sería el seno. El seno tenemos que sustituir dentro de la definición, y entonces esto lo dejaremos igual, y esto quedaría como límite cuando h tiende a 0 por el seno de x más h menos seno de x, todo esto sobre h. Luego vamos a observar que el seno de x más h podemos interpretarlo como una suma de ángulos. Entonces, cuando es una suma de ángulos, se escribe de esta manera. Ahora, quedaría esto como límite cuando h tiende a 0 por el seno de x por el coseno de h más el coseno de h por el seno de h por menos el seno de x, todo esto entre h. Luego, el siguiente paso, podemos simplificar un poco los términos. Como tenemos el h como un denominador igual, entonces podemos separar las fracciones. Entonces esto nos quedaría como seno de x por coseno de h entre h más coseno de x por seno de h entre h menos el seno de x entre h. Ya que tenemos esto, ahora podemos simplificar el seno de x por coseno de x entre h con el menos seno de x entre h, porque tenemos los mismos términos aquí, y esto nos quedaría como seno de x por menos 1 más coseno de h entre h más el coseno de x por seno de h entre h, y esto al resolverlo nos quedaría como límite cuando h tiende a 0 de menos seno de x por menos 1 menos coseno de h entre h más coseno de x por seno de h entre h. Y cuando evaluamos esto, esta parte de aquí va a tender a 0, entonces esto va a quedar interpretado como menos seno de x por 0 más, que es este de aquí, por el coseno de x, ya que seno de h entre h tiende a 1, entonces quedaría multiplicado por 1, quedaría de esta manera. Entonces sabemos que todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0, luego también que todo número multiplicado por 1 nos va a dar 1, entonces esto se cancelaría y nos quedaría como 0 más coseno de x. Entonces, al simplificarlo un poco más, quedaría el límite cuando h tiende a 0 es coseno de x. Entonces esta sería nuestra derivada, coseno de x. La derivada de seno de x es igual al coseno de x. Ahora demostraremos la derivada del coseno de x a partir de límites. Comencemos entonces. Tendremos que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno de x más h menos el coseno de x
entre h. Comenzamos por la sustitución de nuestra fórmula a la definición. Podemos seguir a partir del algebraicamente hasta llegar a simplificar completamente esta ecuación. Entonces aquí, esta parte, tenemos una suma de cosenos. Entonces esto lo podemos desarrollar como el coseno de el primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Si aquí tenemos más, es menos seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo, y todo esto menos el coseno que ya teníamos de x. Finalmente, todo entre h. Bien, ahora, ¿qué podemos seguir aquí? Si nos damos cuenta, podemos factorizar coseno de este lado y de este lado. Entonces quedaría como el coseno de x por coseno de h menos 1, que es el que tenemos acá, y todo esto menos seno de x, seno de h. Todo esto entre h. Ahora podemos aplicar propiedades de los límites. Dividir este límite en 2. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por el coseno de h menos 1 entre h menos el límite, porque estamos dividiendo el límite anterior en 2, seno de x, seno de h entre h. Notamos que podemos seguir aplicando propiedades de los límites. Entonces aquí quedaría, antes del límite podemos colocar la constante que no depende de h. En este caso sería el coseno de x el coseno de h menos 1 entre h. Menos igualmente sacamos la constante, o bueno, lo que el término que no depende de h, que en este caso es seno de x, por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Aquí ya podemos aplicar límites que ya conocemos. Sabemos que este límite de coseno de un ángulo menos 1 entre el mismo ángulo nos resulta 1, y este es 0, perdón, y este límite nos resulta 1. Entonces podemos concluir que coseno de x
por 0, que fue lo que nos dio este límite, menos el seno de x por 1 y esto finalmente nos queda coseno por 0 es 0 y menos seno de x por 1 nos resulta menos seno menos seno de x. Y entonces esto ya lo podemos concluir como f' de x de x es igual a menos seno de x. Y ya terminamos. Muy bien, es hora de demostrar que la derivada de la tangente es secante cuadrada. Primero planteamos la definición del límite para esa función. Tenemos que f' de la tangente de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la tangente de x más h menos tangente de x sobre h. Desarrollamos el ángulo doble de la tangente y nos queda tangente de x más tangente de h sobre 1 menos tangente de x por tangente de h menos tangente de x sobre h. Separamos en dos fracciones este término y nos queda que tangente de x sobre 1 menos tangente de x por tangente de h más tangente de h sobre 1 menos tangente de x por tangente de h se resta menos tangente de x, todo esto dividido entre h. Factorizamos menos tangente de x y nos queda menos tangente de x por menos 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h, todo esto más 1 y sumándole tangente de h sobre 1 menos tangente de x por tangente de h, todo esto dividido entre h. Sumamos estas fracciones, que son estas de aquí arriba, y se convierte en menos tangente de x por menos tangente de x por tangente de h sobre 1 menos tangente de x por tangente de h. Todo esto se le suma tangente de h sobre 1 menos tangente de x por tangente de h sobre h. Aquí tenemos la funcionalidad de la ley del emparedado y nos queda que menos tangente de x por menos tangente de x por tangente de h sobre h, ahora subió esta h, que multiplica a 1 menos tangente de x por tangente de h, todo esto se le suma tangente de h sobre h, aquí también subió esta h, multiplica a 1 menos tangente de x por tangente de h. Lo reescribimos todo para tener un mejor control sobre las funciones y nos queda que el límite cuando x tiende a 0 de la tangente cuadrada de x por el seno de h sobre h por 1 sobre coseno de h por 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h más seno de h sobre h por 1 sobre coseno de h por 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h. Aplicamos las propiedades de los límites y separamos los límites. Nos queda tangente cuadrada de x que multiplica el límite del seno de h sobre h, esto vale a 1. Antes se ha calculado este límite. En el siguiente multiplica el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de h. Si se sustituye h, que vale 0, nos queda que el coseno de 0 es 1, entonces 1 sobre 1 queda 1. Igual de esta manera, el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h, nos queda todo esto tangente, nos queda 0, entonces aquí nos queda 1 sobre 1 y nos da 1, más el seno de h sobre h, esto ya está calculado y estos se repiten, esos factores. Entonces, nos queda que tangente cuadrada de x multiplica 1 por 1 por 1 más 1 por 1 por 1. Aquí lo tenemos escrito y al final tenemos que f' de la tangente de x es igual a la tangente cuadrada de x más 1.
Sustituyendo una identidad trigonométrica, sabemos que la secante cuadrada de x es igual a tangente cuadrada de x más 1, y así es como llegamos a esta derivada. Muy bien, ahora vamos a sacar la derivada del cosecante de x. Nosotros sabemos que la derivada nos debe dar menos cotangente de x por cosecante de x. Ahora vamos a verificar si podemos llegar a esos términos por el método de la definición. Sabemos que cosecante de x lo podemos interpretar como 1 sobre seno de x, ya que es su recíproca. Muy bien, ahora vamos a sustituir estos términos en la fórmula del método de la definición. Entonces nos quedaría que el límite cuando h tiende a 0 va a ser a 1 entre seno de x más h menos 1 sobre seno de x todo entre h. Muy bien, ahora vamos a hacer la resta de estos términos de arriba. Entonces, para hacer una resta de fracciones se tiene que multiplicar el denominador y multiplicar un numerador por el denominador y restarlos. En este caso nos quedaría de esta forma, que seno de x menos seno de x más h entre seno de x por seno de x más h, todo esto entre h. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esto, y esto lo vamos a desarrollar en forma de una suma de ángulos. Entonces nos quedaría como seno de x menos seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h entre seno de x por seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h, y todo esto entre h. Y estos términos que se encuentran aquí fue por la suma de ángulos. Ahora vamos a factorizar un poco para poder reacomodar los términos. Entonces sería seno de x por 1 menos coseno de h. Se factorizaron este primer término junto con estos y este otro término que tenemos aquí. Entonces esto también vamos a hacer dos pasos en uno aquí. Si aplicamos una ley del sándwich, este h quedaría sobre 1. Entonces al multiplicar 1 por todo lo de arriba nos quedaría nuevamente todo lo de arriba, y luego al multiplicar h por esto de abajo nos quedaría todo esto de abajo multiplicado por h. Y entonces al tener el mismo denominador podemos separar la suma de lo que tenemos arriba. Entonces esto nos quedaría como seno de x por 1 menos coseno de h entre h por seno de x, que multiplica al seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h menos coseno de x por seno de h entre h por seno de x, que multiplica al seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Y ahora vamos a tener en el siguiente paso que el límite cuando h tiende a 0. Vamos aquí a acomodar un poco los términos para poder ir simplificando. Entonces nos quedaría que 1 menos coseno de h entre h, tenemos las mismas variables y esto va a tender a 0, y todo esto que tenemos aquí, que es esto nos va a dar que esto es igual a 1 sobre seno de x, y aquí también se acomodaron los términos en la siguiente y nos queda menos coseno de x entre seno de x, que multiplica a seno de h entre h, y vamos a tener el mismo término que nos dio aquí arriba.
y esto va a ser 1 sobre seno de x. Y entonces quedamos que esto quedaría como 1 sobre seno de x por 0, porque esto tiende a 0, menos coseno de x entre seno de x, esto sería cotangente, entre seno de h, entre seno de h, esto tiende a 1, y este término, que es el de aquí arriba, nos va a quedar a 1 sobre seno de x. Entonces quedaría expresado de esta manera. Y sabemos que el límite cuando h tiende a 0, bueno, sabemos que todo número multiplicado por 0 nos dará 0 y queda aquí expresado. Luego sabemos también que menos coseno entre seno de x es la cotangente de x. Y ahora también tenemos que esto multiplica a 1 sobre seno de x, pero también sabemos que 1 sobre seno de x es cosecante. Entonces esto nos quedaría como 0 menos cotangente de x por cosecante de x. Y aquí pues el orden de los factores no va a alterar el producto. Podríamos acomodarlo y nos quedaría menos cotangente de x por coseno de x, y esta sería nuestra derivada, y comprobamos que se llega a esos términos. Bien, ahora vamos a demostrar la derivada de la secante a partir de la definición de derivada, que son por medio del límite. Primero mencionamos que la secante de un ángulo es igual a 1 sobre coseno de un ángulo. Ahora pasemos a sustituir en nuestra definición. El límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x más h menos uno sobre coseno de x entre h. Ahora, ¿qué observamos aquí? Que en la parte de este denominador tenemos una suma de cosenos, bueno, una suma de dos ángulos en coseno, entonces lo podemos desarrollar. Como el límite de 1, desarrollamos la suma de cosenos, coseno de x, coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h, y el término que tenemos acá, menos uno sobre coseno de x, y finalmente todo entre h. Ahora aquí tenemos una resta o una diferencia de quebrado. Por comodidad tenemos que realizar esta resta. Proseguimos. Límite cuando h tiende a 0 se multiplican los denominadores, entonces quedaría como coseno de x por coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h, y esto se divide como esto entre esta parte nos da coseno de x por 1, coseno de x. Lo mismo del otro lado, esta multiplicación entre coseno de x nos queda solo lo de adentro del paréntesis, existe un signo menos,
se pasa el signo como está, coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. Finalmente todo entre h otra vez. Ahora nos damos cuenta que este signo está afectando a todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces pasamos a resolver esa parte. Quedaría coseno de x, este signo negativo por signo positivo, quedaría menos coseno de x, coseno de h, signo negativo por signo negativo, queda como signo positivo, seno de x, seno de h. Esto entre coseno de x, que multiplica al coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. De nuevo todo entre h. Perdón, entre h. Bien, ahora nos damos cuenta que podemos factorizar coseno en la parte de arriba, ya que lo tenemos en estos dos términos. Nunca olvidemos el límite cuando h tiende a 0 porque todavía no hemos aplicado ese límite. Entonces quedaría como coseno de x que, bueno, por 1 para que nos dé este término, menos coseno de h, y ya quedaría esta expresión, más la parte que no se puede factorizar, que en este caso es seno de x, seno de h, entre la parte que ya multiplicamos, coseno de x por coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. Todo esto entre h. Ahora, para comodidad de nosotros, vamos a dividir esta fracción en dos fracciones, ya que tenemos un operador aquí. Prosigamos. Todo esto se le hace por conveniencia. Se analiza un proceso algebraico para poder facilitar nuestra aplicación de límite. Si aquí aplicamos ahorita el límite, nos quedaría indeterminado, entonces por eso se busca una expresión que nos facilite la aplicación del límite. Entonces, esto quedaría como el coseno de x por 1 menos el coseno de h sobre coseno de x que multiplica al coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h, más, solo estoy separando esta fracción, más el seno de x, seno de h, sobre coseno de x que multiplica al coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. Esto entre h. Aquí ya me conviene aplicar la famosa ley del sándwich para poder desaparecer esta h y que queden los denominadores. Bueno, quedaría h entre 1, 1 por todo lo de arriba y la h quedaría abajo.
Entonces quedaría esto así. Coseno de x que multiplica a 1 menos coseno de h entre h, porque ya le estamos incluyendo, por el coseno de x que multiplica al coseno de x coseno de h menos seno de x seno de h, más seno de x seno de h entre h, una vez más ya la estoy incluyendo, que multiplica al coseno de x, que a su vez multiplica al coseno de x coseno de h menos seno de x seno de h. Bien, si se dan cuenta, todo esto es un proceso meramente algebraico. Entonces, analizando, ¿qué podemos hacer aquí? Este coseno está multiplicando a esta parte y este coseno está multiplicando a ambos. Entonces, tanto este coseno como este coseno se pueden simplificar, o si se divide da 1. Entonces, tanto este coseno como este coseno. Entonces, quedaría el límite cuando h tiende a 0 de de 1 menos el coseno de h sobre h que multiplica al coseno de x coseno de h menos seno de x seno de h, más de este lado no hay ningún término que simplificar, queda igual, como seno de x seno de h que multiplica el coseno de x que a su vez multiplica el coseno de x coseno de h menos seno de x seno de h. Ahora bien, ya lo mencioné anteriormente, esto es un proceso algebraico, entonces tenemos que buscar cómo reducir o cómo expresar esta ecuación en algo que nos convenga. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos dividir toda esta expresión en distintas sumas de quebrados para que queden separados términos que nos convienen. Seguimos como el límite cuando h tiende a 0 de 1. Este 1 de dónde sale? De el 1 que debería de estar aquí, de la división de coseno de x entre coseno de x. Es más, lo puedo poner aquí para que no haya confusión.
aquí hay un 1. Entonces es límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x coseno de h menos seno de x seno de h. Aquí también estoy aplicando propiedad de los límites, estoy separando por el límite de 1 menos coseno 1 menos coseno de h entre h. Si se dan cuenta, al multiplicar esto por esto nos da exactamente este término. Todo esto más, voy a hacer exactamente lo mismo, el límite aquí que me conviene, seno de x entre coseno de x, para formar otra razón trigonométrica que ya conozco. Entonces, seno de x entre coseno de x, que multiplica al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué más me conviene aquí? Seno de h entre h, que es un límite que ya conocemos. Y finalmente, las expresiones que nos faltan. En este caso sería un 1, que multiplica estos dos, entre toda la expresión que nos falta. Ya usamos h, de aquí ya usamos coseno, nos falta toda esto. Coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. La voy a bajar. Ok, entonces era 1 entre coseno de x coseno de h menos seno de x seno de h. Y aquí ya tenemos límites separados, ya nos es más fácil aplicar esos límites. Entonces voy a aplicar límite uno por uno. Límite cuando h tiende a 0 de esta expresión solamente. Entonces coseno de x, coseno de 0, el coseno de 0 es 1, entonces esta multiplicación da coseno de x menos seno de x, seno de 0 es 0, entonces esta expresión nos queda como 1 entre coseno de x, ¿sí? Luego esta expresión, este límite ya lo conocemos, límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h entre h es 0, entonces multiplica a 0, aquí hay un signo positivo, más el límite cuando h tiende a 0 de seno de x sobre coseno de x, no hay ningún término que dependa de h, entonces queda igual. Y ya sabemos que seno entre coseno es la tangente de x. Este límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h, sabemos que tiende a 1. Y al final hacemos lo mismo que hicimos en el primero. Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x, coseno de 0 es 1,
menos seno de x, seno de 0 es 0, entonces menos 0, queda esto como 1 coseno de x. Multiplicamos, todo número multiplicado por 0 da 0, tangente por 1 da tangente, esto ya lo conocemos como secante, y entonces podemos concluir la tangente de x por la secante de x. Sabemos que este es nuestra f prima de x. Y ya terminamos. Sí, hola, ¿qué tal? Vamos en este momento a demostrar la derivada de la función cotangente. Primero de la manera por medio de derivadas y después lo haremos mediante límites. Bueno, aquí para empezar podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo y sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente. La tangente conocemos que es el seno entre el coseno, o aquí en este triángulo se puede decir que sería A entre C, pero como es la cotangente la inversa, entonces sería C entre A, que vendría siendo coseno entre seno. Aquí la tenemos. Ahora vamos a ver, se sabe que la cotangente de derivada de la cotangente de un cierto ángulo es igual a la cosecante cuadrada negativa de un ángulo, pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, en este momento vamos a ver cómo. Entonces, aquí expresamos que la derivada de x o de un ángulo del coseno entre el seno de un cierto ángulo es igual a la derivada de la cotangente de x. Esto es la misma representación de acá arriba, pero de otra manera. Para tomar en cuenta esto, entonces aquí manejamos la cotangente como un cociente, coseno entre seno, y vamos a aplicar la propiedad de la división del cociente para poder representar esto y poder llegar a la demostración de esta función. Entonces tenemos que la propiedad dice que v por la derivada de u menos u por la derivada de v, todo eso sobre b cuadrada, va a ser la fórmula para poder llegar el valor que necesitamos. Entonces decimos que la derivada del coseno, conocemos que la derivada del coseno es igual al seno negativo de un ángulo, y la derivada de el seno es igual al coseno de un ángulo también. Entonces decimos que primero b, que viene siendo b seno, por la derivada de u, que es el coseno, la derivada del coseno, aquí está, menos u coseno por la derivada del seno. Entonces aquí ya lo representamos al siguiente paso más preciso. Decimos que el seno por la derivada del coseno, el coseno, acordemos que es seno negativo, entonces seno negativo por seno es igual a menos seno cuadrado de un ángulo. Esto menos el coseno por la derivada del seno. El seno tenemos que es coseno, su derivada. Entonces coseno por menos coseno es menos coseno cuadrado del ángulo. Todo eso entre el seno cuadrado de un ángulo. Ahora tenemos esta forma, pero conocemos, para poder hacer esto más sencillo, podemos aplicar una propiedad trigonométrica que conocemos, que es la del seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Pero como está negativo, podemos factorizar esto como un signo negativo. Entonces queda ya el seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo. Por propiedad trigonométrica decimos que eso es 1. Aquí lo tenemos. Y que signo negativo. Menos 1 entre el seno cuadrado de x. Esta expresión ya se puede decir que ya es la que queríamos. También conocemos que la cosecante es la inversa del seno. Aquí la tenemos representada. Y entonces ya, pero como es seno cuadrado, es cosecante por cosecante. Y como está negativo, sería menos cosecante cuadrada de un ángulo, la derivada de la cotangente. Ahora les voy a mostrar la derivada de la cotangente por medio de límites. Primero hay que tomar en cuenta la propiedad o la fórmula que ocupamos,
que es el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso entre h es igual, bueno, aquí igualamos que va a ser igual a la derivada de la cotangente de x. Entonces aplicamos un poco de álgebra en esta fórmula y decimos que el límite de cuando h tiende a 0 del cociente de coseno de x más h por coseno de x entre seno de x más h entre seno de x, todo eso entre h, va a ser igual a la derivada de la cotangente de un ángulo. Aplicamos la regla del emparedado y decimos que el seno de x por el coseno de x más h menos el coseno de x por el seno de x más h, todo eso entre seno de x más h por seno de x, y todo eso entre h va a ser igual a derivada de x de cotangente de x. Ahora aquí a continuación vemos que ya aplicamos un poco más de álgebra y factorizamos. Decimos que el seno de x menos x más h, todo eso entre seno de x más h por el seno de x, todo eso entre h, va a ser igual a la derivada de la cotangente de un ángulo. Ya simplificamos esta expresión en el menos seno de h por este cociente, todo eso entre seno de x más h por el seno de x, todo eso entre h. Eso va a ser igual a la derivada de la cotangente. Después de eso podemos seguir simplificando ahora esta parte del cociente del seno de x más h por el seno de x y mostrarlo como seno de x más h por el seno de x, todo eso por h. Eso forma parte del cociente, menos seno de h se queda igual. Ahora nuevamente volvemos a simplificar y decimos que el seno negativo de h entre h, todo eso entre el seno de x más h por el seno de x, va a ser igual a la derivada de la cotangente de un ángulo. Aquí vamos a aplicar una propiedad del límite y por medio de la recíproca que ya conocemos podemos decir que menos 1 entre el seno cuadrado de x por esta expresión va a ser igual a la cosecante negativa cuadrada de un ángulo, y esto va a ser igual a la derivada de la cotangente de un ángulo. Esta ya sería la expresión, y si nos damos cuenta llegamos exactamente a lo mismo, que es menos cosecante cuadrada de x en la primera demostración, que es menos cosecante cuadrada de x.